Bueno, empezamos la vida en la barriga de nuestras madres, ahí bien recogiditos, calentitos, todo en oscuridad, no hay día ni noche, nadie me molesta, los vecinos no hacen obras, estoy ahí, la mar de a gusto. Y nacemos. Y desde el momento que nacemos, empezamos a aprender. Aprendemos a adaptarnos a ese mundo que ahora tiene luces y sombras que tenemos delante. Aprendemos a reconocer las voces que tenemos alrededor. Más adelante, aprendemos a dormir solos, a vestirnos, vamos al colegio, aprendemos a hacer amigos, aprendemos poco a poco lo que está bien y lo que está mal, seguimos creciendo, aprendemos lo que es el amor, si se puede llamar así, aprendemos a encajar los primeros golpes, luego crecemos, nos intentamos especializar, aprendemos a enfocar nuestra vida a algo, nos planteamos qué queremos hacer en el futuro. Realmente, la vida es aprendizaje. Estamos constantemente aprendiendo. Sin darnos cuenta, no paramos de aprender. Es importante ser conscientes de este aprendizaje, porque se va a dar igualmente. Pero pueden pasar dos cosas. La primera es que yo no soy consciente de que cada día de mi vida voy aprendiendo y entonces este aprendizaje se vea guiado por otros factores externos. Voy a tener profesores de los cuales yo no voy a ser consciente, como el pensamiento social, como las expectativas que otras personas tienen puestas en mí, como lo que yo doy por supuesto que es normal, como mis miedos, mis apetencias. Si no tomo conciencia de este aprendizaje, todas estas cosas irán eligiendo por mí. Pero hay otra opción, y es ser consciente de que cada día estamos decidiendo, incluso cuando no lo hacemos, de que cada día cambiamos, evolucionamos. Y esta es quizá la responsabilidad más importante que tenemos, el ser los dueños de nuestras vidas. A mí me gustaría mucho agradeceros que habéis venido un jueves a estas horas y ya que estamos aquí invirtiendo tiempo, que creo que es lo más valioso que tenemos, me encantaría que os fuerais siendo un poco conscientes de este aprendizaje que estáis haciendo día a día y de qué está en vuestra mano para poder enfocar vuestra realidad, para que este aprendizaje sea un poco más fértil. ¿Qué podéis hacer cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, para enfocaros donde realmente queréis, para vivir mejor, para estar tranquilos? Yo en consulta lo pregunto. Al final de la primera sesión, después de exponer la situación, yo le pregunto, ¿pero tú qué quieres? ¿Para qué vienes? ¿Qué es lo que quieres aprender? Y la mayoría de personas dicen, quiero estar bien. Pues eso se aprende, pero hay que currar. En este proceso de aprendizaje, en terapia, muchos preguntan, pero un momento, ¿esto que me pasa es normal? Porque parece que cuando sufrimos por algo, no solo sufrimos por ese algo, sino sufrimos por ser los únicos idiotas que le pasa eso. Entonces el sufrimiento se dobla. Me pasa esto y soy idiota porque me pasa esto. La carga pesa bastante más, ¿no? Sin embargo, cuando vemos que no somos los únicos, que también le pasa a otras personas, pues sentimos cierta paz. Entonces, ¿qué es eso de ser normal? ¿Es normal que mi cabeza nunca pare? ¿Es normal que le dé vueltas a todo? ¿Es normal que me sienta inseguro? ¿Es normal que me cueste generar relaciones de intimidad? ¿Es normal que me cueste abrirme? ¿Es normal que me sienta decepcionado con muchas de mis relaciones personales? ¿Es normal que me cueste entender a mi marido, a mi mujer, a mi novio, a mi novia, a mis amigos? ¿Es normal que a veces quiera desaparecer? ¿Es normal que me sienta solo? ¿Que me sienta incomprendido? Pues sí. Sí, es normal. Lo es. Ahora, que sea normal no signifique que tengamos que dejarlo estar, que tengamos que darlo por supuesto. Yo os voy a invitar hoy a hacer foco en 10 aprendizajes para poner en práctica este proceso de aprender a vivir. Aprendizajes que aparentemente son muy sencillos, pero que luego en el día a día a veces se hacen bola. Por eso es importante tenerlos presentes. Primero, aprender a pensar. Aprender a pensar es aprender a tomar conciencia de las cosas, a no vivir en el automatismo. Me levanto, trabajo, llega al final del día, me tomo algo, estoy con mi familia, duermo. El día de la marmota, al final genera esa insatisfacción a cualquier persona.
Entonces, aprender a pensar, aprender a parar y preguntarse, ¿cómo estoy? Es como una ITV que podemos hacer de vez en cuando. ¿Cómo me encuentro? ¿En qué etapa de la vida estoy ahora? ¿Cómo me veo en mi trabajo? ¿Me gusta? ¿Me llena? ¿Es lo que quiero? ¿Me estoy estancando? ¿Tengo ahí cosas que no me estoy atreviendo a hacer? ¿Estoy siendo mediocre? ¿Cómo me da con mi pareja? Si es que la tengo. ¿Estamos bien? Eso es una gran pregunta. ¿Estamos bien? A mí me sorprende mucho porque en muchas ocasiones vienen parejas a consulta y pregunto, ¿desde cuándo no estáis bien? Hace poco decía una mujer, desde que nació mi primer hijo, y tienen 3. Y digo, ¿cómo ha podido pasar tanto tiempo? Porque no pensamos. Ponemos el piloto automático y miramos hacia otro lado. Tiene sentido. También lo hacemos, aunque sea inconscientemente adrede, porque es una forma de no mirar aquello que me duele, de no mirar aquello que no va bien. ¿Cómo van vuestras relaciones personales? ¿Cómo os sentís con vosotros mismos? Hace unos años, haciendo este ejercicio, que es como una especie de ITV, en un curso concreto de psicología, yo me di cuenta de 2 cosas, que ahora mismo lo pienso y fueron 2 puntos de inflexión bastante importantes. El primero, me di cuenta que me había acomodado en mi trabajo. Estaba también pasando consulta, pero en otra empresa, una consulta que no era propia, que fenomenal, tenía mi cartera de pacientes y estaba totalmente acomodada. Totalmente. Y fue gracias a ese ejercicio que dije, me gusta, me va bien, pero estoy muy acomodada, soy joven, me va bien, ¿por qué no hago algo más? Y sin ese momento de parar a pensar, no lo habría hecho, no me habría lanzado. Y ahora, gracias a eso, trabajo sola en mi propia consulta. Y también me di cuenta de otra cosa, que puede parecer una tontería, y es que no llamaba a mi padre. Nunca llamaba a mi padre por teléfono. Podía hablar con mi madre, con mi hermana, con mis primos, y a mi padre nunca le llamaba. Una relación como que se había quedado muy atrás, muy desdibujada. Y no hago esto por hablar de mí, ni muchísimo menos, sino por compartir con vosotros esa experiencia de parar para conectar con cosas que tenemos delante, de las cuales parece que no nos damos cuenta, no estamos dando cuenta, no queremos mirar. Así que os invito a que lo penséis. ¿Cómo estáis? ¿Cómo van vuestras relaciones personales? ¿Cómo van las relaciones con vuestra familia y en vuestro trabajo? En ese aprender a pensar podemos caer en 2 tendencias. 1, pensar demasiado. Son las mentes más obsesivas, más repetitivas, que están como constantemente a modo centrifugado. ¿Aquí hay que aprender a pensar? Sí. Hay que aprender a poner límites. Hay que aprender a vivir en la realidad, a pensar, por supuesto, pero no a pensar en aquellos mundos que están muy lejos de lo que hay ahora. Se puede anticipar, porque anticipar a veces nos ayuda a prepararnos, pero cada cosa a su tiempo. Y luego están las mentes que tienden a evitar, a poner los problemas debajo de la manta. Al final todo sale, todo explota de alguna manera. En este caso hay que tener la valentía de decir, voy a ponerle palabras a esto. Y hablando de palabras, aprender a hablar. Aprender a hablar es aprender a comunicar. Sin comunicación no hay relaciones de intimidad, porque la comunicación es lo que nos une a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, aprender a hablar es aprender a expresar, a decir cómo me siento, a pedir, a compartir. Ya no hablo de cosas súper profundas, pero compartir mi día a día, de poder hacer partícipe a las personas de mi alrededor. Hay personas que pueden tener mucha facilidad para hablar, para comunicarse, y otras que no tanto. Hay personas que tienen una comunicación más bien agresiva. Son personas que se relacionan a veces de una forma más impulsiva, más persuasiva. Son personas quizá más que se quejan más, personas que pueden mostrar mucha más sensibilidad, ¿no? Personas que no tienen ningún problema enseguida en decir lo que piensan y en emitir una queja y en reivindicar. Eso tiene una parte muy buena, ¿eh? Porque son personas que hacen ruido y así también se consiguen cosas. Pero a veces es importante elegir batallas. Si mi comunicación es constantemente agresiva, al final yo no seré escuchada, porque siempre estoy igual. Y luego hay personas que tienen una comunicación más pasiva. Personas que prefieren no opinar, que ¿qué quieres? ¿A dónde quieres ir esta noche? Me da igual. Todo le da igual, ¿no? Y a lo mejor siente que le da igual de verdad, pero mójate. Hazte partícipe también de esto. Son personas que prefieren no enfrentarse a los conflictos. Cada uno por sus miedos, por sus experiencias, por sus aprendizajes.
A veces son personas que huyen precisamente de estas situaciones de intimidad o de estas situaciones conflictivas porque tienen miedo a que el otro les rechace, porque tienen miedo a que el otro les juzgue, porque tienen miedo a que su opinión no se tenga en cuenta, entonces prefieren no intentarlo. Es como una conducta defensiva. Ojo, no son tan diferentes a las personas que tienen una comunicación más agresiva, porque a veces, y aunque puede parecer un poco loco, pero el enfadarnos constantemente o el reivindicar es una manera de reclamar atención, es una manera inadecuada de decir estoy aquí, quiero que me mires, quiero sentirme importante, necesito sentir que soy importante para ti. Pero no siempre es fácil decirlo. Hace poco venía una chica que decía que ella tenía un nivel de impulsividad y de agresividad muy grande, también es algo que había vivido en su familia de origen, y ahora que vivía en pareja, a la mínima que se descuidaba, tenía una súper bronca con su pareja y ella se sorprendía del nivel de agresividad al que podía llegar, ¿no? Luego se daba cuenta, pedía perdón y lo vivía con mucha culpa. Claro, ella sufría mucho, ¿no? Porque era algo de ella que quería trabajar, pero la otra parte, es decir, su pareja, lo que emitía es que sabía que ella era así, que estaba haciendo muchísimos esfuerzos por cambiar y que él le iba a acompañar en ese proceso, pero que estaba empezando a llegar un momento en que el daño era demasiado grande. Por mucho que luego pidiera perdón, y él comprendía muchísimo que no había sido con maldad. Pero lo que ella decía cada vez iba calando más. Y es que las palabras son importantes. Y es que cuando cruzamos líneas rojas, por supuestísimo que hay que disculparse. Pero tenemos que ser conscientes de que eso deja su huella. Yo os invito a que penséis, ¿qué tendencia tenéis? ¿A comunicaros con cierta agresividad? ¿O a comunicaros con cierta pasividad? Para que sepáis el aprendizaje que tenéis por delante. Aprender a generar relaciones de intimidad. Esto tiene mucho que ver con la comunicación. Somos seres sociales. Estamos hechos para el encuentro. Suena muy cursi, pero al final es la antropología de la persona. Estamos hechos para amar y ser amados. De hecho, es que en las consultas lo vemos. La mayoría de pacientes vienen por problemas de corte racional, por problemas con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, con mi jefe, conmigo mismo. La mayoría de cosas que nos perturban tienen que ver con las relaciones personales. Y es que nos necesitamos los unos a los otros. En psicología se habla del mito de la dependencia, y es que ahora se vende muchísimo este eslogan de la independencia, tienes que ser autosuficiente, tienes que ser independiente, y por supuesto que necesitamos un campo de independencia, pero somos dependientes. Somos dependientes en cuanto que nos necesitamos los unos a los otros, pero una dependencia no patológica, una dependencia en la que yo sé que necesito vivir en sociedad, en comunidad, necesito querer a personas y que me quieran, pero tiene que ser un amor ordenado, que también implique independencia y que también implique, evidentemente, un criterio propio, ¿no? Sin intimidad no hay relaciones de calidad. En este caso, hay personas que pueden pasar esas líneas de la dependencia, ¿no? Y tienen el problema contrario, que se vinculan constantemente a las personas de su alrededor, porque tienen mucha facilidad para enseguida coger a alguien y de repente le quiero mucho, es muy importante para mí y me vinculo muy rápido. Claro, son personas que están en constante pérdida. Recuerdo una chica que hablaba de su lista de mejores amigas, que era una lista interminable, ¿no? Claro, cada una de esas amigas, que ya no eran mejores amigas, a lo mejor eran solo amigas, habían sido una pérdida, porque si habían sido mejores amigas y eran solo amigas, es que tú has vivido en cada una de ellas un proceso de pérdida. Son personas que al fin y al cabo buscan mucho afecto, ¿no? Necesitan sentirse queridos, sentirse importantes. Y luego están las personas del otro extremo, los que piensan que pueden ser totalmente autosuficientes. Hace poco hablaba con un chico que decía que él ahora estaba quedando con una chica y que a veces bajaba a Valencia para quedar con ella. Pero llevaba muchísimos años viviendo solo en su pueblo, igual pasaban 2 o 3 semanas sin ver a nadie y que no lo necesitaba. Eso no es natural, eso es aprendido y tiene una historia que justifica ese aprendizaje. Pero para los que a veces os sintáis así, autosuficientes, ermitaños, como que podréis desaparecer del mundo y no pasaría nada, eso responde a vuestra historia. Y es importante ponerlo encima de la mesa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te aíslas? ¿Te arriesgarías a acercarte a las personas de tu alrededor? ¿A generar estas relaciones de intimidad? Aprender a aceptar, y esto es de lo más difícil. La mayoría de conflictos que tenemos con las personas de nuestro alrededor es porque no piensan
no sienten o no actúan como yo quiero. En esto se resumen todos los conflictos personales. Con amigos, parejas, padres, compañeros. Es que no me ha tenido en cuenta para este plan, no ha actuado como yo quería. Es que no se siente no le ha afectado tanto esto que ha pasado como me afecta a mí. Es que no ha pensado en mí como yo pienso en él o en ella. O cosas más aterrizadas. Es que mi pareja no es tan romántico como yo quiero. O mi amiga no es tan atenta. O mi madre es una pesada. O mi hermano siempre la está liando. O mi jefe es un tirano. Pongo adjetivos muy contundentes. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo estoy mal, o a mí me perturba que las personas de mi alrededor no piensen, no sientan o no actúen como yo quiero. Y lo mismo sucede con la realidad. Entramos en un nivel de frustración muy alto cuando mi vida no es lo que yo esperaba de ella. A estas alturas yo tendría que estar ya casada con 3 hijos. A estas alturas, se me lo decía mi madre hace poco, a estas alturas tendría que estar ya jubilada y cobrando 1.800 euros al mes, y ni una cosa ni la otra. A estas alturas tendría que estar viajando por el mundo. A estas alturas tendría que estar ya por el 2.º hijo. A estas alturas tendría que ya ser socio de esta empresa. A estas alturas en función del plan que has pensado, que es maravilloso, está fenomenal hacer planes, porque nos guían, pero sabiendo que seguramente se cumplirá la mitad de la mitad, ¿no? Ante esta aceptación podemos caer en la rigidez, en el control, u, ojo, también podemos caer en la resignación. Y resignarse y aceptar no es lo mismo, porque la resignación coge de la mano a la negatividad como al pesimismo y a la desesperanza. Pues es lo que hay. Pues sí, mi marido es así, es lo que hay. Y lo vivo como una cruz de 80 kilos, ¿no? Otra cosa es pensar, pues la acepto como es. Es verdad que no es así y así, como no es tan detallista o tan cercano como yo desearía. Y no me gusta, me encantaría que fuera así. Pero mira, no es. Luego tiene estas cosas que yo no tengo. La aceptación implica esa esperanza de que puedo tener una mirada un poco más apreciativa hacia la persona que tengo delante. Aprender a renunciar. Queremos estar solteros con los beneficios de ese afecto de tener pareja. Queremos tener pareja sin las renuncias que implica el hecho de estar soltero. Queremos dedicarnos al trabajo y crecer muchísimo, pero tener una vida social muy amplia. Queremos ahorrar porque me quiero comprar un piso el día de mañana, pero también me quiero independizar porque no aguanto a mis padres. Hay que elegir. Nos cuesta mucho renunciar. Y es normal, ¿eh? Lo queremos todo. Pero renunciar es de las cosas más difíciles que tenemos. Yo recuerdo hace un tiempo que venía un hombre, que él tenía su familia, varios hijos, tenía unos 50 años. Y luego llevaba unos años donde llevaba una doble vida. Él tenía un amante. Y me llamaba mucho la atención porque, ojo, él lo decía sin pelos en la lengua y con una transparencia que me llamaba muchísimo la atención. Y él decía que no quería renunciar a ninguna de las dos vidas. Porque por una parte, su familia, su mujer, le daba esta estabilidad y este calor de hogar, pero por otra parte, él tenía una relación, le daba esa vidilla, esa emoción, lo excitante de las primeras relaciones, evidentemente una vida sexual muchísimo más grande. Yo le decía que no quería renunciar. Claro, es que lo decía como algo obvio. Y yo le preguntaba, ¿pero no te genera ansiedad? Porque al tener una doble vida en el sentido, lejos de la parte moral, que ahora mismo da igual, es un generador de ansiedad porque tienes la identidad dividida, eres dos personas, si no te da la vida ni para lo tuyo. Imaginaos tener dos vidas, es que eso no puede nadie, tienes que ser Superman. Y aún así era capaz de asumir ese nivel de ansiedad con tal de no renunciar. Y lo veía totalmente lógico. Digo, claro, quizás no llegamos a ese extremo, ¿no? Pero es lo que muchas veces pretendemos. Aprender a poner límites. Y poner límites no es solo decir que no, que por supuesto. Decir que no cuando vemos que estamos viendo una situación en la que alguien nos está faltando al respeto, cuando alguien no me trata bien, cuando alguien está abusando de mí, cuando alguien realmente no está teniendo con una consideración, no está haciendo cargo de mí como debería ser, ¿no? Eso por supuesto. Pero poner límites también habla de quitar de mi vida aquello que me resta más que suma. Y a veces me resta más que suma pues ciertos apegos. Me resta más que suma comprar ropa.
Me resta más que suma el tiempo que estoy en redes sociales. Me resta más que suma hacer dieta. Me resta más que suma ahora mismo el trabajo. Me resta más que suma esta ambición que ahora mismo veo que se me está yendo de las manos. Me resta más que suma el lugar que le doy a la opinión de los demás. Plantearos, ¿a qué pensáis que le podéis poner un límite? No que debéis, porque eso al final es voluntario. Pero ¿qué os está restando en vuestro día a día? ¿Qué en realidad, qué aspecto de vuestra vida quizá os está controlando más a vosotros que vosotros a eso? Todos tenemos estas cosas, porque somos imperfectos, ¿no? Aprender a salir de mí mismo. Aprender a salir de mí mismo, que es, pues al fin y al cabo, dejar de mirarme el ombligo, ¿no? Que nuestros ombligos son maravillosos y además te encariñas con ellos, pero luego nos generan una insatisfacción muy grande. Lo normal es que nos dediquemos a nosotros, porque estamos con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, con nuestro deporte, con nuestras preocupaciones. Y es necesario dedicarse a uno mismo, ¿eh? Pero al final es el arte de conjugar el amor propio con el amor al otro. Ojo, porque aquí podemos caer en dos fallos. El primero, la complacencia. El vivir únicamente cara a los demás. Y esto, aunque pueda sonar muy bonito, las personas complacientes están totalmente ligadas a la opinión de los demás. Entonces, yo ya no soy generosa, ya no me entrego por valores, o no me entrego a ti porque te quiero, no me entrego a mi familia o a mis amigos, a mis seres queridos porque les quiero. Me entrego a ellos porque yo me alimento, mi autoestima se alimenta a base de satisfacerte a ti. Y eso es diferente. Eso es diferente. Recuerdo una mujer que venía hace un tiempo, tenía unos 50 y algo, y ella había pues, toda la vida cuidado de sus hijos. También era la única mujer de su familia, entonces pues, al tener solo hermanos, había sido ella la que había cuidado más de sus padres. Un clásico, ¿no? Igual os suena. Pues resulta que cayó enferma. No era nada especialmente importante, pero tenía que estar un tiempo de medio ingresos, casa, hospital, y estaba repleta de ansiedad, y no por la enfermedad en sí que iba a tener, sino porque tenía que dejar ese papel de servidora, porque durante ese tiempo no iba a poder dedicarse ni a sus hijos, ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a sus amigos. Se sentía imprescindible. Decía yo, es que si no hago eso no sirvo para nada. Y digo, no, perdona, es maravilloso eso que tú haces, pero tú ya valías antes de empezar a servir a la gente de tu alrededor. Y luego está el otro extremo, cuando nos cuesta salir de nosotros mismos. Y es verdad que esto es un peligro porque hoy en día tenemos un poco estos bombardeos, ¿no? De cuídate, autocuidado, dedícate a ti, aléjate de las personas tóxicas, y luego pues vienen las personas a consulta porque se sienten solas y porque no se saben relacionar con los demás, claro. Yo pensaba lo importante que es quererse para poder querer a otros. Esto es como si de repente os enteráis de que sacan viajes, vuelos a Ibiza por 20 euros, que incluyen una cena en un restaurante Michelin y un hotelazo. Si os enteráis de esto, no vais corriendo a la gente que queréis a decirles que tenéis que comprarlo. Es que es la leche, o sea, está genial. Es lo natural, ves algo que merece la pena y se lo ofreces al resto de personas. Esto es lo mismo. Si descubrís que cada uno de vosotros merecéis la pena, porque estáis llenos de virtudes, también de imperfecciones, y tenéis mucha capacidad para cosas que podéis ofrecer a los demás, de forma natural os entregáis a otros, porque sois conscientes de que tenéis mucho que ofrecer. Y en esto consiste el amor propio, un amor que me lleva a darme al otro. Aprender a comprender. Y es que es muy importante vivir justificando. Justificándonos compartiendo, pero es entendiendo los motivos por los que la gente actúa. Mirad, cuando alguien actúa de una forma que a mí me hace daño, normalmente lo interpreto como ¿es idiota? ¿Lo hace para fastidiar? ¿O se me ha olvidado el tercero? Luego me vendrá. En este caso, es muy reduccionista esa interpretación. A veces hay personas idiotas o a veces pueden actuar por fastidiar, pero normalmente el ser humano va mucho más allá. Y es entender que cuando alguien tiene un comportamiento hostil, quizá es que está sufriendo por dentro. Y es entender que cuando alguien me da una contestación, el otro día una chica decía, es que mi hermana me dijo que mi hija necesitaba más tiempo conmigo. Y yo le contesté, pues anda que tu hijo no te ve el pelo porque llegas a las 7 a casa. Esa contestación es una contestación hostil. ¿Es porque es mala? No. Es porque se sintió atacada. Entonces, con esto no se trata de comprender no se trata de compartir, se trata de comprender.
no estuvo bien esta contestación, pero sé que lo hizo porque se sintió atacada. Entonces, cuando empiezas a ver un poquito más allá de los comportamientos, nos damos cuenta que la mala contestación, la mala leche de una persona, un gesto desconsiderado, normalmente tiene sentido en esa persona. No hay más que mirar por qué ha actuado así. Intenta no pensar que porque es idiota porque te quiere fastidiar. Y seguramente descubrirás que hay cosas detrás. Aprender a asumir limitaciones. Y esto es lo más maravilloso. El obispo Munilla decía, Dios existe, no eres tú, relájate. Eso me encanta. Cuando me agobio porque las cosas no me salen bien o porque, pues eso, que a veces no actuamos como queremos actuar y ves que, pues que tienes limitaciones, ¿no? Que tienes un montón de defectos, digo, no soy Dios. Y me es la tontería, pero a mí me relaja muchísimo. Es decir, no soy Dios porque además si lo fuera todo dependiera de mí. Pero cuando nos creemos dioses, lo que pasa es que intentamos controlarlo todo y nos agotamos muchísimo. Y además, como no siempre todo sale como queremos, nos culpabilizamos porque como se supone que yo soy Dios, si algo ha salido mal es que se me está escapando algo. Entonces, Dios existe, no eres tú, relájate, ¿no? Y eso es maravilloso. Y cuando entiendes eso, aprendes a aceptarte a ti, pero no aceptarte a acomodarte, en plan, bueno, yo soy así, ¿no? Me acepto, pero como tengo amor propio, intento sacar lo mejor de mí. Entonces es curioso, porque es una aceptación con una actitud de mejora. Y así es mucho más fácil funcionar. Pero luego va mucho más allá. Dios existe, no es tu marido, no es tu mujer, no es tu amigo, no es tu madre. Relájate. Deja de exigir, baja el grado de exigencia. Deja de esperar algo que no te va a dar. Aprende a perdonar, a disculpar. A perdonarte a ti y también a perdonar a los demás en cuanto a que, pues eso, somos imperfectos. Y qué bien, porque entonces ya contamos con que vamos a fallar en algún momento, ¿no? Y que eso no implica que no haya amor. El otro día había un chico que me iba a consulta, él lleva casado unos 10 años más o menos, y confesaba que había muchísimas cosas que sentía que no había podido perdonar a su mujer. Entonces le dije, pues venga, haz una lista de esas cosas y el próximo día lo vemos. En esa lista había hasta cosas de hasta cuando eran novios. Cuando se fue de Erasmus y entonces no me tuvo en cuenta en este sentido. Cuando tuvimos el primer hijo y yo me sentí súper de lado porque estaba todo el rato encima del niño. Cuando empezó en este trabajo llegaba súper tarde a casa. Y tenía una lista de cosas que sentía que no la había podido perdonar. Y él lo interpretaba como que si realmente ella le quisiera no habría hecho todas esas cosas. Y esto es entender las cosas al revés. Nos podemos querer muchísimo, pero nos vamos a fallar los unos a los otros. Evidentemente hay que intentar no hacerlo, pero forma parte de las relaciones. El objetivo no es no fallar. El objetivo es generar un vínculo tan fuerte que aunque nos fallemos, esto no se rompa. Porque la calidad de esta unión, sea del tipo que sea, es robusta. Y esto a veces pasa con las relaciones familiares. Al final la relación con mi hermana o con mi hermano es tan fuerte que podemos pasar épocas de hablarnos poco, o de igual te digo el mal que te tienes que morir porque me has quitado no sé qué. Pero eso no rompe nuestra relación, porque eres mi hermano, porque eres mi hermana y te quiero por encima de esto. Entonces no perdáis tiempo en no fallar. Invertid tiempo en hacer relaciones de calidad que aguanten estos fallos, que son inevitables. Así que bueno, lo normal es tener que aprender a vivir. Yo os invito a que podáis conectar con algo, pensar una sola cosa que penséis que os puede ayudar a vivir un poco mejor, que os hagáis dueños de vuestra vida y de vosotros mismos, que no permitáis que otros lo hagan y que de verdad os creáis que lo más maravilloso que podemos entender es que somos imperfectos, que lo aceptemos ya de una vez, que nos liberemos de estas exigencias y de estas esclavitudes y que entendamos que nuestra imperfección es totalmente compatible con tener un valor tremendo. No sé en qué libro leía que al final pues somos como un queso de estos de ratón, ¿no? Que tiene muchos agujeritos.
A mí personalmente ese queso tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, quedó bonito la metáfora. Es un queso que tiene muchos agujeros, pero que tiene un sabor tremendo. Pues es algo así. Así que os invito a que podáis asumir esta imperfección que es maravillosa, porque es una imperfección liberadora, y que podáis creeros que desde esa imperfección somos capaces de hacer cosas muy grandes. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a empezar el turno de preguntas, ¿vale? Lo que he dicho antes, intentar que sean ágiles y que se puedan responder en 2 minutos. Si tenéis quien tenga una pregunta, que levante la mano y Fernando le pasará el micro, ¿vale? Si no, tenemos una retahíla de preguntas que nos han dejado en redes sociales donde Vale, os animamos a fenomenal. seguirnos. Vale, pues tiro de preguntas de... Bueno, la primera pregunta, y luego ya la gente se animará, respondía también el profesor Rafael la sesión pasada, es ¿cómo saber en qué momento es bueno empezar a ir a terapia? Vale. Pues voy a responder como hacemos los psicólogos, que es responder sin responder. Que es devolver la pregunta. Depende. Hay muchos momentos adecuados. Evidentemente hay momentos más obvios como ese sentir que no puedo más y que yo sola no puedo lidiar con la situación que tengo delante, pero también hay muchas personas que van porque se conocen, porque ven que quizás están empezando a caer y como algo preventivo, ¿no? Veo que esto se me está empezando a descontrolar y prefiero ahora pedir ayuda porque no sé si lo voy a saber lidiar. Entonces, eso también sería una buena opción. Es curioso porque en cuestión de unos 10 años ha habido un cambio generacional brutal a nivel del concepto de salud mental y ahora los que están alrededor de los 30 vienen normalmente al límite y los que están alrededor de los 20 no tan al límite. Y hay claramente una normalización, ¿no? De hecho, es curioso porque viene una persona de 22 años y es que a la semana siguiente te llaman todas sus amigas. Y no, eso no pasa con los de 30 y con los de 40, ¿no? Entonces, pues supongo que es muy relativo, pero es en cualquier momento en el que sientas que necesitas un acompañamiento. Y luego hay otras situaciones, por ejemplo, como los duelos, que son las pérdidas de alguien importante, en la que en sí mismo el duelo es un proceso muy difícil. Entonces, acabo de empezar mi duelo porque he perdido a una persona, no sé cómo lo voy a llevar, pero sí sé que quiero un acompañamiento. Entonces, en ese caso también es una situación bastante habitual donde las personas acuden a terapia para vivir ese proceso pues, en compañía, ¿no? Con alguien que les guíe. Bien, ahí por el fondo hay una pregunta, Fer. A perdonar. Vale. Perdonar en realidad es un eslabón que está en medio de un proceso, pero es un proceso. Es un proceso que empieza por comprender. Yo no voy a poder perdonar si no comprendo por qué el otro ha actuado como ha actuado, por qué me ha hecho daño, independientemente de lo comparta o que no lo comparta. Pero la rabia, que es normalmente, o el orgullo, lo que nos impide perdonar, la rabia exclusivamente se puede cambiar por la compasión. Entonces, si yo tengo una persona que me ha hecho mucho daño y me da muchísima rabia y me genera muchísima frustración lo que ha hecho, y eso a mí me duele, yo solamente podré cambiar la mirada hacia esa persona si desde la compasión empiezo a verle como una persona vulnerable, que se equivoca, que se sentía amenazado, que cometió un error, que tenía miedos, que se dejó llevar por el egoísmo. Y cuando yo le empiezo a ver vulnerable, genera a mí cierta compasión. Entonces, en vez de decir, te odio, eres lo peor, te diré, no me gusta lo que hiciste, entiendo un poco más cada vez porque lo hiciste, además me da pena, porque te veo pequeño, te veo vulnerable. Y eso me invita a quitar esta ira que tengo hacia ti, ¿no? Entonces siempre todo empieza por esa comprensión, ¿no? Por esta mirada compasiva, para luego llegar a ese punto de perdonar, no voy a tener en cuenta, ¿no? lo que has hecho. Luego va la tercera parte, y esto es muy opinable. Hay quien piensa que perdonar es olvidar, entonces reparo el daño, aquí no ha pasado nada, o perdono en cuanto que no lo tengo en cuenta y no tengo hacia ti ningún tipo de juicio, pero prefiero poner un límite entre nosotros. Eso ya depende de cada uno. Gracias a ti. Por aquí, Fer. Aquí, ahí. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría saber cómo sería el sistema educativo si desde los primeros ciclos de la enseñanza se enseñara el diagrama de Biderman, que como usted sabe condiciona mucho
y utilizando a Paulo, pues yo creo que es muy difícil sobreponernos con esos condicionamientos. Como usted sabe, son 7 métodos de coerción de Albert Biederman para la destrucción sistemática de la psique humana. Entonces, todo esto, si estamos destruidos psíquicamente por el ambiente, pues va a ser muy difícil llevarlo a la práctica. Entonces, yo no sé si es mejor que lo diga yo o que usted manifieste los 7 puntos en los que, de alguna manera, condiciona mucho a la sociedad para poder vivir con alegría y con salud y demás. Qué interesante, gracias. Es verdad que la personalidad, en la formación de la personalidad hay una parte genética, que es el temperamento, y es la más pequeña. Bueno, cuando nacemos somos solo temperamento, pero a medida que vamos creciendo somos temperamento y carácter. Y el carácter se va forjando por toda y cada una de las experiencias que vamos teniendo. Y ahí entra todo, el entorno, el sistema, la familia, la educación. Entonces, sin querer, la sociedad donde estemos tiene una tremenda influencia en nuestro desarrollo, evidentemente. Claro, teniendo eso en cuenta, hablando de un sistema educativo, lo que va cambiando estos sistemas es la formación a profesores. Yo echo de menos por parte de muchos colegios que los profesores tengan más formaciones, ¿no? Y hay personas que están súper interesadas, pero se nota cuando un profe mira al alumno únicamente como alguien a quien le tiene que enseñar ciertas cosas o mira al alumno como una persona que tiene una historia de vida detrás, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que al final la sociedad, las experiencias y estamos constantemente influenciados por el entorno, también entiendo que siempre hay lugar para la esperanza, ¿no? O sea, si todo lo que nos pasa nos configura, se trataría de generar experiencias que nos configuren enfocados a esto, enfocados a ser personas resilientes, a ser personas con alegría, a ser personas con capacidad de aceptación, a ser personas que se saben imperfectas pero que se saben valiosas. Entonces, bueno, el sistema educativo no solo se cambia, ¿no? Hace falta muchas medidas legales, pero sí que creo que hace falta una perspectiva un poco más desde la antropología humana, humanista, que enfoque realmente la enseñanza algo mucho más que lo técnico. A ti. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho. Y mi pregunta era si puede haber una relación sana con las expectativas sin caer en el yo no espero nada de nada, o sea, nada ni de nadie. Cómo lidiar con la frustración, pero sin caer en eso de vivir un poco pasando por la vida. Vale, fenomenal. Muy buena pregunta. Yo no soy partidaria del no esperes nada de nadie. Es verdad que a veces protege. A épocas de la vida, decir no voy a esperar nada de nadie es lo que necesitamos. Y nos protege. Porque quizás estamos en un momento de vulnerabilidad que no me puedo permitir tener ni esto de expectativas. Porque como no se cumplan, como no lleguen esas expectativas, yo me rompo. Entonces, como creencia temporal y adaptativa para un momento concreto, sí. Como filosofía de vida, hombre, yo creo que uno es imposible no generar expectativas, entonces no se trata de no generarlas, sino entender que son expectativas relativas. Entonces yo tengo unas expectativas y gracias a eso yo me relaciono contigo de una forma concreta, porque yo tengo unas expectativas de lo que para mí es una relación normal de amistad. Y de alguna forma también espero que tú te ciñas a esas expectativas. Lo bonito también que las relaciones personales, sean como sean, son como un baile, ¿no? En el que yo tengo mi estilo y espero que tú te muevas de una forma concreta, tú tienes tu estilo y esperas que yo me mueva de una forma concreta, pero a medida que nos acercamos, esas expectativas como que se van limando, se van entrelazando. Entonces, de alguna manera, se flexibilizan, cambian. Entonces, a veces no se cumplen, pero no pasa nada porque se han ido distorsionando, ¿no? Entonces, sí creo, porque no vamos a ir con expectativas, claro que sí, ¿no? La que nos pone en el listón donde queremos que esté. Pero vamos, siempre sabiendo que son relativas, con la apertura de mente que nos lleve también a poder movilizar esas expectativas y, como comentaba antes, pues bueno, sabiendo que el fallarnos forma parte de las relaciones, pero que hay vida después de los fallos, ¿no? A ti. Hola, Lucía. Gracias por la conferencia. Has comentado que había 2 tipos de perfiles de personas, unas que más agresivas a la hora de comentar sus inquietudes y otras más pasivas, ¿no? Pero creo que igual también se puede darnos un perfil combinado, ¿no? O sea, por ejemplo, personas que son muy pasivas normalmente y de repente pues explotan y, claro, y actúan muy agresivamente, ¿no? Entonces sería como esa bomba de relojería. En ese caso, ¿cómo tendrían que actuar? ¿Qué es el camino que deben de aprender?
Sí, me hace gracia porque esta pregunta siempre cae cuando sale ese tema. Y es verdad, es que además es muy habitual un perfil más ambivalente, ¿no? Pues depende. Depende si es blanco sobre negro o negro sobre blanco. Es decir, es diferente que yo sea una persona con una tendencia más... La palabra agresiva suena muy a violencia, pero me explico, ¿no? Son como esas personalidades más potentes, ¿no? Más hacia adelante. Entonces, puede ser que una persona con esa tendencia más agresiva, incluso más ansiosa, como mecanismo de defensa, como protección, esté mucho más contenida, porque no quiere explotar, porque no quiere tener conflictos, porque quiere aprender a comunicarse con más asertividad. Entonces, en el camino de yo tiendo a explotar, pero me estoy intentando cortar, evidentemente, pues voy a ir explotando de vez en cuando, aunque sea menos, ¿no? Es un camino de aprendizaje. Entonces, puede ser el perfil de una persona más bien agresiva, que esté en ello, que en ese caso se trata de aprender a controlar la agresividad, no desde el me muerdo la lengua. Si tu táctica es me muerdo la lengua, te vas a morder 7 veces, pero a la vez número 8 vas a explotar peor aún. Entonces, no se trata de morderte la lengua, se trata de cambiar la mirada, de entender la realidad desde otro punto de vista. Porque si tú sigues entendiendo la realidad como qué injusto, doy más de lo que recibo y al final siempre me pasa todo a mí, vas a seguir explotando. Entonces, se trata de cambiar las creencias de fondo, ¿no? Y luego también se puede dar todo lo contrario, una persona evasiva, una persona más pasiva, que acumula tanto, que cada X tiempo explota. Son esos que dicen desenfada poco, pero cuando se enfada, pues eso. Esos son más bien evasivos, ¿no? Y es que las personas con una comunicación más pasiva, más evasiva, normalmente acaba saliendo por algún lado. O bien porque explotan cada X tiempo y ahí tiembla, o físicamente. O sea, de repente, no sé, tengo una enfermedad de Crohn, tengo unos problemas terribles de jaqueca, tengo problemas de estómago, tengo un montón de erupciones en la piel, que eso también es muy somático. Entonces se dice que cuando la mente calla, el cuerpo habla, ¿no? Entonces, bueno, cada persona es un mundo, pero merece la pena ser tú el que elige sacar las cosas antes de que salgan solas. Gracias por la pregunta. La estaba esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente estoy muy agradecido por su exposición, muy interesante, de verdad. Y tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué se siente o cómo puede vivir una persona en la adversidad cuando verdaderamente no encuentra ese amor o no encuentra ese consuelo sobre unas personas en la cual pues llega a un punto de perder ese afecto, ese cariño al prójimo, ¿no? Mejor dicho, es golpeado por la vida, primeramente porque pierde a los padres, o sea, a temprana edad es, por no decir, crecido por la calle, ¿no? Entonces, no hay esa parte importante en una persona que es la base, ¿no? sobre esa persona de que pierde a sus seres queridos, sí, a los padres. Entonces es golpeado en la vida y por lo tanto pues pierde ese afecto, ese cariño. Entonces su mente ya no se enfoca en hacer un mundo social. Entonces esa persona puede ser normal, esa es la primera. Y la segunda es una persona sin experiencia en la vida puede vincularse a la normalidad en cualquier tipo de edad. ¿A qué te refieres con sin experiencia en la vida? O sea, una persona inexperta, ¿no? Que se aísla, por no decir, y vive en un mundo actual sobre la tecnología y tiene pues un nivel social infinito. Pero cuando vuelve a la realidad, pues no tiene esa normalidad que se espera personalmente para ser sociable. No sé si me dejo entender. Sí, perfectamente. Pues esas son las 2 preguntas. Muchas gracias. Fenomenal, a ti. Vale, respecto a la primera pregunta, en el caso de la pérdida de unas figuras, que son las figuras de apego, es verdad que en cada experiencia hay un afrontamiento distinto, ¿no? Existen muchas técnicas de afrontamiento y el niño pues actúa, en este caso, o el adulto, como buenamente pueda. Entonces, es verdad que en muchas ocasiones cuando sufrimos nos replegamos en nosotros mismos, pero es curioso porque en el caso de sufrimientos que vienen por las pérdidas de figuras de apego, hay una tendencia muy natural
a buscar otras figuras de apego, que no le van a sustituir, ni muchísimo menos. Porque yo pienso que cada persona tiene una silla con su nombre. Y si se va, se va. Esa silla se queda vacía. Hay otras sillas, con otros nombres. Pero esa silla, pues no se puede sustituir, ¿no? Entonces, siendo que no se puede sustituir, sí existe una tendencia como muy natural a buscar otros apoyos, ¿no? A buscar otros referentes. Y es curioso porque yo cuando se muere una persona mayor, un abuelito, una abuelita, se dice, es ley de vida. Pero pienso, es que alguien se ha quedado huérfano por esta pérdida. Y es así. La orfandad es una experiencia de pérdida muy potente, porque sientes que estás como en primera línea, ¿no? Ya no tienes esos referentes que antes tenías, aunque fueran referentes más teóricos, porque a la tercera edad casi que tú a veces cuidas más a tus padres, ¿no? Sea como sea, incluso en esos casos, es curioso porque muchas veces el matrimonio cambia cuando uno de los dos miembros se queda huérfano, porque tenemos esta tendencia a depositar como nuestras figuras de seguridad en otra persona. Entonces, como que buscamos agarrarnos a algo, ¿no? Eso por una parte. Por otra, evidentemente, genera una herida afectiva, una herida de pérdida. Y eso tiene una implicación en el día a día, a la hora de funcionar, a la hora de relacionarse con el mundo, con las personas de alrededor, ¿no? Luego también es que le estás preguntando a una persona que es creyente, ¿no? Entonces, yo sí creo que existe una paternidad y una maternidad que va mucho más allá y que eso en los procesos terapéuticos suma mucho. Las personas, independientemente de la religión, que tienen fe y tienen en su fe una figura paternal o una figura materna, tienen muchísimo más éxito en estas experiencias de pérdida, porque consiguen generar un apego a algo superior, ¿no? Y luego, respecto a la segunda pregunta... Pero en este caso, si llegas tú a un hijo a querer ser sociable y una desilusión por esta persona, que mayormente, claro, son un poco hostiles, entonces lo que tú quieres recibir va contrario a lo que tú anhelas. Sí. ¿Por qué? Porque te encuentras con una cruda realidad que no es lo Sí. que tú esperas. Claro. ¿Qué cosa podría pasar allí? Hombre, igual es el tipo de situación, hay que ver cada situación, pero en algunas ocasiones son relaciones que me hacen más daño que otra cosa, ¿no? Entonces, se da mucho en las relaciones familiares que no quiero perder la relación porque es mi padre, es mi madre, es mi hermano, pero por otra parte, si me acerco a esa persona me hace daño. Entonces, se convierte en relaciones muy ambivalentes, de te quiero pero me haces daño. La mano que quiero que me dé una caricia es la que me da una colleja. Entonces, depende de las situaciones. Hay personas que prefieren poner distancia de por medio, cortar la relación y se protegen así. Y, oye, al fin y al cabo es muy lícito. Y hay otras personas que, de alguna manera, pues lo único que les queda es tener una relación cordial. Una relación de somos correctos, nos vemos porque sí que quiero tenerte, aunque sea de alguna forma presente en mi vida, pero sé que siempre tengo que mantener las distancias. Y las distancias no es solamente distancia de nos vemos poco, Distancia, hablo de distancia emocional, de voy a luchar para no intentar compartir contigo lo que es importante para mí, porque a la mínima que me vinculo contigo me haces daño o yo me siento herido, ¿no? Entonces pone esos límites correspondientes para que sea una relación de cariño y de cordialidad, poco más. Y respecto a la segunda pregunta que decías, claro, hablamos también de las redes sociales como una realidad paralela que puede ejercer una mala influencia a la hora de luego tú relacionarte en el mundo real. Y es verdad, claro que es verdad. Sí es verdad, pero es que en el mismo mundo virtual existen las relaciones. O sea, hay personas que tienen relaciones virtuales durante años con personas que no han visto nunca. Puede parecer un poco locura, pero esto es real, O sea, yo he conocido casos. Personas que ven muy poco, pero se relacionan vía online. Es que además ahora mismo pienso en casos concretos, ¿no? De relaciones de pareja que nunca se han visto, solo mediante la webcam, porque eran de otros países. Entonces, sí dificulta después el luego relacionarte en la realidad, pero ya no tanto porque no tengas habilidades sociales, que igual eso ya venía de antes, porque igual tus habilidades sociales, o aunque sean un poco precarias, las utilizas también en la red. El problema es que genera un aislamiento, que eso es otro problema, que luego deriva en ansiedad social, etcétera, etcétera, agorafobia y todos estos rollos, que son personas que no salen de su casa, es más, no salen de su habitación, no salen de su ordenador. Entonces, vivir entre cuatro paredes, y es más habitual de lo que parece, personas que no salen de su habitación. Entonces, es más por esa parte de aislamiento social que de problemas de habilidades sociales que muchas veces ya los tenían de antes, pero las ciertas habilidades sociales que tienen las ejercen en sus relaciones virtuales. O sea, como sea, hay que limitarlo, sí. Vamos a pasar a la última pregunta aquí delante. Ya me toca. Sí. Bueno,
Buenas tardes, jóvenes. Jóvenes me refiero a todos. Me ha gustado mucho cómo ha expuesto usted el tema, porque ha sido muy conceptista, se parece a Gracián. Ha dicho muchas cosas con muy pocas palabras, al revés que otras personas que en una charla dan muy pocas ideas con muchísimas palabras que no le pegan. Eso por una parte, muchas gracias. Por otra parte, dentro de las condiciones que usted ha puesto para aprender, hay 3 o 4 que me han llamado mucho la atención. Una, por ejemplo, es la neurosis, el obsesionarse. Porque el obsesionarse en una cosa lleva a una neurosis obsesiva. Y esa neurosis obsesiva, si no se trata, porque suelen empezar cuando la persona es adolescente, puede degenerar después en otras cosas peores como esquizofrenia u otro tipo de enfermedades que son neurodegenerativas. ¿Le parece a usted bien correcto eso? Totalmente correcto. Otra cosa que quiero preguntarle. Hace ya tiempo un grupo de personas se reunían para almorzar los domingos y siempre había uno que quería hacerse siempre más el gracioso de todos y quería destacar sobre los demás. Y a uno le hizo una faena delante de todos muy fea y los demás no se solidarizaron con la persona que había sido, digamos, ofendida. Esta persona decidió en ese momento cortar la relación con todas las personas, porque le falló el grupo y le falló esa persona. Y desde entonces no se volvió a reunir más con esas personas. ¿Hizo bien esa persona? Diría que esa persona no cortó por lo que pasó en esa situación, sino que quizás esa fue una situación, el último capítulo, ¿no? El punto final, el detonante, pero si por una situación de esa índole decides cortar relaciones que a priori me imagino que son relaciones de largo recorrido o relaciones de confianza, si por un episodio así las rompes es porque entiendo que había mucho más conflicto de fondo, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que haya detrás. Porque, claro, es que resulta que las personas, en vez de solidarizarse con la persona que había sido ofendida, no fue así. Lo dejaron solo y prácticamente se fueron con la persona que quería ser el más importante del grupo, por decirlo de alguna forma. Justo. Entonces, esta persona decidió decir lo que ha dicho usted, poner límites. Y puso el límite de decir, se ha terminado, ya corto y no quiero saber nada. Y otra de las cosas que quiero, y esto es muy importante, es saber qué piensa usted del sistema educativo que están dando ahora. Porque da la impresión que no están educando personas, están educando masas. Y llevan desde primaria ya una línea tendente a poner las ideas que el gobierno quiere que tengan. No buscan la resiliencia, no buscan la verdad, buscan el adoctrinar a las personas, en este caso empezando por la primaria y terminando por la universidad, buscan el que tengan las ideas que al gobierno le conviene. ¿Usted le parece que estamos educando personas o educando masas? Bueno, creo que la educación está muy politizada, pero al final la mejor escuela es la que se da en los hogares y es donde al fin y al cabo tenemos margen de actuación, ¿no? Así que sí, la ideología se cuela en las aulas, por supuestísimo, pero bueno, miremos a las familias y dentro de casa al final es donde pues podemos aportar el mayor grano de arena.